Buenas tardes, mi nombre es Luis David Gómez Gómez. Hoy les voy a presentar la introducción a la trigonometría. Esto será un viaje entre los mundos de los triángulos, ángulos y sus relaciones matemáticas. ¿Qué significa la palabra trigonometría? La palabra trigonometría proviene del griego y está compuesta por tres partes fundamentales: trigo y metría, que serían tri sería 3, algo sería el ángulo y metría la medida. Literalmente significa la medida de los ángulos, a una rama de las matemáticas dedicadas al estudio de las relaciones entre ángulos y lados. La trigonometría que hace estudia las relaciones entre los ángulos y los lados del triángulo. Esto incluye las funciones trigonométricas, como el seno, coseno y tangente, que son conscientes de los lados de un triángulo, y se relacionan con sus ángulos. El triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras, que es la base de la trigonometría, que se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados y 3 lados esenciales, que sería la hipotenusa, el lado más largo del largo opuesto del ángulo recto, y los catetos son los dos lados que forman el triángulo. El teorema de Pitágoras establece la relación fundamental, que sería a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, donde a y b son los catetos, los lados que conforman el ángulo recto, y esa es la hipotenusa, que sería el lado significado de la suma el significado de la suma de las áreas de los cuadrados, construidos sobre los catetos, es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Ahora vienen las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas fundamentales. Estos son a partir del triángulo rectángulo con un ángulo theta. Definimos 6 funciones que las relaciones trigonométricas de los lados del triángulo, que sería seno, bueno, pues sí, seno cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno cateto adyacente a la hipotenusa, tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente, cosecante hipotenusa entre cateto opuesto, y secante hipotenusa, que sería hipotenusa entre cateto adyacente, cotangente, que sería cateto adyacente y cateto opuesto. Bueno, ahora viene un ejemplo práctico aplicando las funciones trigonométricas. Mm, eh, para ilustrar cómo utilizar las funciones trigonométricas, aquí consideramos un triángulo que aquí tenemos al lado derecho. Usaremos un famoso triángulo pitagórico del lado 3, 4 y 5. Al observar el siguiente triángulo, tenemos la hipotenusa, que sería lo verde, que mide 5 unidades, lo rojo, que sería el cateto opuesto, que mide 3 unidades, y lo azul, que mide 4 unidades. A continuación calcularemos las 6 funciones trigonométricas fundamentales para el ángulo θ. El cálculo de las funciones para el ángulo θ sería el seno. Esa es la razón de entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Sería el cateto opuesto, que sería lo rojo, entre la hipotenusa, que sería lo verde. Y de ahí sería el coseno, es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, que el lado adyacente es el azul y el de hipotenusa lo verde. Y ahí sería la tangente, es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto adyacente sería lo azul y el cateto opuesto sería lo rojo. Y ya para la cosecante es el inverso del seno. Esto sería hipotenusa entre el cateto opuesto. Para la secante sería el inverso del coseno, hipotenusa entre el cateto adyacente. Y para la cotangente sería el inverso de la tangente, cateto adyacente entre el cateto opuesto. Las identidades trigonométricas fundamentales
son trigonométricas, son ecuaciones que siempre son verdaderas y nos ayudan a simplificar expresiones y resolver problemas complejos. Identidades por cociente. Estas identidades expresan algunas funciones como cocientes, entre otras sería la tangente sin igual a cosecante, cotangente entre cot igual a cosecante igual a seno y entre seno. Las identidades trigonométricas también llamadas identidades simétricas, estas están relacionadas. Relaciones muestran que ciertas funciones son recíprocas entre sí. Seno y cosecante, cos 1 sobre seno, seno igual a 1 entre cosecante. Y así el coseno y secante, secante entre 1 sobre coseno. Digo, sí, sobre coseno y coseno sobre 1 entre secante y tangente y cotangente, cot entre 1 entre tangente, tangente 1 entre cotangente. Las identidades trigonométricas, son de los conscientes en grados. Cuando trabajamos con ángulos de medidos en ángulos, las identidades de coeficiencia se expresan así. Mm, mm, Entre sí sería sin grado 90 igual a entre cos, tangente 90 igual a teta igual a cot, secante cosecante igual a cero, cotangente en grado 90 igual a cero, igual a sin, cotangente grado 90 entre cero igual a tan, cosecante grado 90 igual a cero secante. Mm, Las entidades y las confusiones radianes. Las radianes son grado 90 que equivale pi entre 2. Las identidades se expresan de manera similar. Sin pi entre 2 igual a 0 igual a coseno, coseno igual entre pi entre 2 igual a seno, tangente pi entre 2 igual a cotangente, cotangente pi entre 2 igual a tangente y secante pi entre 2 igual a cosecante, cosecante entre 2 entre seno igual a seno. Bueno, en resumen, los fundamentos claros de la trigonométrica miden las relaciones entre los ángulos basándose en el teorema de Pitágoras. Las 6 funciones trigonométricas serían la sen, cot, tangente, cosecante, secante y cotangente. Nos permiten resolver cualquier triángulo o rectángulo. Las identidades útiles, las identidades como cocientes recíprocas y de confusiones simplifican cálculos complejos. La trigonometría es una herramienta esencial en matemáticas, física, ingeniería y entre muchas disciplinas. Esto nos hace dominar conceptos y abre el mundo lleno de posibilidades. Gracias, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.